Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. Mi nombre es Andrés Cruz de English Solutions y el día de hoy vamos a hablar sobre el año bisiesto. Recuerda que este podcast puedes escucharlo a través de Spotify y en mi canal de YouTube Andrés Cruz English Solutions. También encontrarás este podcast en inglés y en español para que no dejes de practicar. Recuerda activar los subtítulos. Hello everyone, welcome to this new episode of my podcast. My name is Andrés Cruz from English Solutions and today we're going to talk about the leap year. Remember that you can listen to this podcast on Spotify and on my YouTube channel Andrés Cruz English Solutions. You will also find this podcast in English and Spanish, so you can keep practicing. Remember to activate the subtitles. Let's start. Leap year. What is it? Why does it exist? And when will the next one be? A leap year corresponds to a year with 366 days instead of the usual 365 that are regularly counted in the calendar. In the leap year, the month of February has 29 days and is an event that usually occurs every 4 years. Año bisiesto. ¿Qué es? ¿Por qué existe y cuándo será el próximo? Un año bisiesto corresponde a un año con 366 días en vez de los acostumbrados 365 que se encuentran regularmente en el calendario. En un año bisiesto, el mes de febrero tiene 29 días y es un evento que suele ocurrir cada 4 años. When will the next leap year be? Leap years occur in a period of 4 years and are counted in even numbers. For example, the last leap year occurred in the year 2020. Likewise, 2024 will be a leap year. The next 5 leap years will be 2028, 2032, 2036, 2040, and 2044. ¿Cuándo será el próximo año bisiesto? Los años bisiestos ocurren en un periodo de 4 años y se contabilizan en números pares. Por ejemplo, el último año bisiesto ocurrió en el año 2020. Igualmente, el 2024 será un año bisiesto. Los 5 próximos años bisiestos serán 2028, 2032, 2036, 2040 y 2044. Why is it called leap year? The expression is originally from Latin bis sextus dies ante calendas Marti, which means let the 6th day before the first day of the month of March be repeated. To understand why leap year occurs, it is necessary to remember that our current calendar is governed by the Gregorian calendar, which has a total of 365 days. Its creator, Gregory XIII, added this extra day at the end of the month of February to cover the time lag accumulated over a period of time that affected the course and fulfillment of the annual seasons. ¿Por qué se llama año bisiesto? La expresión es originaria del latín bis sextus dies ante calendas Marti, cuyo significado sería repítase el sexto día antes del primer día del mes de marzo. Para entender por qué sucede el año bisiesto, es necesario recordar que nuestro calendario actual se rige por el calendario gregoriano, que posee un total de 365 días. Su creador, Gregorio XIII, agregó este día
al final del mes de febrero para cubrir el desfase de horas acumuladas durante un periodo de tiempo y que afectaban el curso y cumplimiento de las estaciones anuales. Why do leap years exist? The calendars used in the history of mankind have based their structure on the motion of the Earth around the Sun. For our Earth to complete its return to the Sun, it must rotate 365.24219 times during its entire orbit. This translates into a total of 365 days with 5 hours, 48 minutes and 56 seconds. This amount of hours, minutes and seconds must be recovered to fulfill the cycle that would set the seasons in its exact occurrence. Therefore, for 3 years we count only 365 days. And in the 4th year these accumulated hours are recovered, resulting in one more day, February 29th. ¿Por qué existen los años bisiestos? Los calendarios usados en la historia de la humanidad han basado su estructura en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Para que nuestra Tierra complete su vuelta al astro, debe rotar 365.24219 veces durante toda su órbita. Esto se traduce a un total de 365 días con 5 horas, 48 minutos y 56 segundos. Esta cantidad de horas, minutos y segundos debe recuperarse para cumplir el ciclo que fijaría las estaciones en su ocurrencia exacta. Por ello, durante 3 años contamos solo 365 días, y en el 4º año se recupera este acumulado de horas, que resultan en un día más, el 29 de febrero. What would happen if this additional day were not added? If this day were not added, there would be a time lag that would significantly alter the seasons, and after a period of 700 years, in the northern hemisphere, Christmas would fall in the middle of the summer season, and in the southern hemisphere, it would be the other way around. ¿Qué sucedería si no se agrega este día adicional? Si no se agregase este día, habría una desfase que alteraría notablemente las estaciones, y al cabo de un periodo de 700 años, en el hemisferio norte la Navidad caería en la mitad de la estación de verano, y en el hemisferio sur sería al contrario. If you liked this podcast, don't forget to like it, subscribe and share it with that person who is learning English. See you next Monday. Si este podcast te ha gustado, no olvides darle al botón de me gusta, suscribirte y compartirlo con esa persona que está aprendiendo inglés. Te veo el próximo lunes. Goodbye, my friend.